¿Qué tal? ¿Cómo están? Confirmado, el atacante no estaba solo, al menos había un plan con la pareja, con la novia, que hoy se negó a entregar la clave de su celular. Amplía esta información desde Comodoro Pi, Lucía Salinas. Te escuchamos, Lucía. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, Brenda Uliarte se reunió hoy por primera vez con su defensor oficial, Gustavo Colman, acá en el 5º piso de Comodoro Pi, donde se le pidió que entregue la contraseña de su teléfono celular, el dispositivo que le secuestraron el domingo a la noche cuando la Policía Federal la detuvo por orden de la jueza. Brenda Uliarte, la pareja del atacante Cristina Kirchner, se negó a entregar la contraseña de su celular y por orden de la jueza Capuchetti, la PCA comenzó en este momento en los trabajos de apertura de ese dispositivo. Conectaron después de cargar 24 horas este celular y de esperar si podían acceder a través del mismo con la contraseña de su dueña, de Brenda Uliarte. Como se negó, decidieron conectarlo al sistema UFED, el mismo sistema al que habían conectado el teléfono de Fernando Montiel y que les había dado un resultado negativo. Aquel teléfono que hasta el momento se encuentra reseteado de fábrica. La novedad en este momento es que ya la PCA trabaja sobre el celular de Brenda, que ya no es únicamente la pareja del principal acusado en esta causa, sino que es otra de las imputadas, otra de las personas detenidas y otra de las personas implicadas en el ataque a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué es importante saber el contenido del celular, del atacante, para entender la tipología? ¿Quiénes son esta pareja? ¿Son ellos o hay otra gente detrás? Es conocer estos nuevos personajes, por lo menos nos resultan en la opinión pública nuevos, saber si están condicionados por algo, si tienen ideas propias, si es, como se dice de la psicopatología, una folía una locura compartida de a dos, si están operados por alguna otra red. Es muy importante conocer de qué se trata y para eso puede ayudar el contenido. Lucía, lo importante también es que Brenda había mentido en la cantidad de tiempo que ella decía que había conocido al atacante y también ella había dicho que no había estado en Juncal y Uruguay y estuvo ahí, lo muestran las imágenes. Sí, Diego, ¿por qué es importante entrar al celular hoy de Brenda Uliarte, imputada en este expediente que lleva la carátula de tentativa de homicidio? Porque hoy dimos a conocer imágenes que se recuperaron del celular de Fernando Montiel, de la tarjeta SIM, no del aparato en sí, que como contábamos todavía se encuentra reseteado de fábrica. Esas imágenes revelan varias cuestiones que llevan a la justicia a creer que esto se trató de un plan planificado, de un trabajo planificado que tenía como finalidad el ataque que se produjo el jueves pasado contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué muestran esas imágenes? Que seguramente ustedes ya las están viendo en pantalla. Por un lado, a Fernando Montiel posando con el arma, con la Versa calibre 32, la misma que empuñó con su mano izquierda el jueves pasado a pocos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta de la Nación. Otra imagen también muestra la pistola sobre un colchón con 2 cajas de 50 balas cada una, las mismas cajas que la justicia secuestró el viernes pasado en un allanamiento en esa habitación que él alquilaba en San Martín. Y también esa imagen del arma sobre el colchón revela otro dato para los investigadores. Allí hay 6 balas. Hay que recordar que la pistola con la que apuntó a la vicepresidenta y a la cual gatilló en 2 ocasiones Fernando Montiel contaba en su cartucho con 5 municiones. La 6ª bala que está en esa imagen y que no estaba dentro del arma, sospechan aquí en Comodoro Pi los investigadores que fue la que disparó para probar el arma, porque el arma, según los estudios periciales, demuestra que tuvo un disparo previo al momento en que que fue llevada a Uruguay y Juncal cuando atacó a la vicepresidenta. Y después, las imágenes que implican directamente a Brenda Uliarte. Allí está ella, en una foto de mayo de este año,
posando con esa pistola, la Versa calibre 32. Déjame, ¿Por qué es Lucía, importante sumar esta a fecha? Pablo de León, Sí. mientras también vemos las imágenes, eso que tienen ustedes en vuestra tele, ahí está. Esos círculos son los dos, la pareja. Exactamente, son Pablo. Exacto. Son Sabag y son Brenda en Juncal y Uruguay. Esto quiere decir que ambos llegaron juntos a la esquina del departamento de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí lo ves a él en el círculo amarillo, a ella en el círculo rojo. Las cámaras, los videos, no las cámaras de la ciudad, porque recordemos que ahí, por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, no hay cámaras de la Ciudad de Buenos Aires, pero las distintas filmaciones los ven, permiten ver cómo ambos estaban en el lugar donde poco rato después Sabag se acerca e intenta disparar a Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está, Lucía. Esto que menciona Pablo es una de las tantas mentiras de Brenda Uliarte, que había dicho que hacía 2 días no sabía nada de Fernando Montiel. Y esas imágenes los muestran, no solo llegando juntos a Uruguay y Juncal, sino que el rastreo de los anillos de imágenes ya los muestran desde muy temprano, llegando a Constitución, en una de las formaciones del tren Roca, y también haciendo distintas conexiones con el transporte público hasta finalmente llegar al barrio de Recoleta. Estaban juntos, pero además Brenda Uliarte había dicho que ellos hacía muy poco tiempo eran pareja, y la foto que mostramos hoy, donde ella posa con esa Versa calibre 32, data de mayo, es decir que ellos llevan más tiempo juntos del que ella había declarado públicamente. Todas estas imágenes fueron expuestas hoy aquí en Comodoro Pi para que Brenda decida si va a declarar o no ante la jueza y dar su versión de estos hechos. Ahora, Lucía, estas fotos que vos contás muy bien que salen de la tarjeta SIM de Sabag, en los que los muestran a él con el arma, a ella posando también. Digo, los investigadores también dudan en por qué ese material aún se puede obtener, porque obviamente es material que los incrimina. Entonces me imagino que los investigadores están diciendo, bueno, atención, ¿por qué estas imágenes las podemos encontrar? ¿Qué pasa con ellos que andan? Porque él obviamente fue con esa arma, pero fue con su teléfono celular ahí. No, era muy difícil pensar que podía escapar de ahí sin ser atrapado, más allá de que intentó escaparse, obviamente. Bueno, en principio hay una cuestión, y es que Fernando Sabag Montiel está siendo sometido a una pericia psicológica que pidió su defensor oficial, Juan Martín Hermida. Porque hay un primer informe que lo muestra él ubicado en tiempo y espacio, pero hay un segundo informe de los médicos forenses que hablan de él como una persona que divaga en su discurso. Lo cierto es que la justicia está convencida de que Fernando Sabag Montiel siempre tuvo muy en claro qué hizo, y hasta el momento, hasta hoy, sabe lo que hizo y que sus acciones fueron las que lo llevaron a estar detenido, y que es una persona apta, capaz para enfrentar este proceso penal. Perdóname, Lucía. Lo que se pregunta... Si el eje, porque siempre hay una división que es la más importante de todos. ¿Es imputable, tenía conciencia de sus actos, o era inimputable y no tenía conciencia de sus actos? Lo que estamos viendo parece ser, y lo confirma la existencia de la novia, que mintió, las fotos que aparecieron, cómo está armado el plan, que la novia estuvo en la escena donde finalmente se hizo el intento de homicidio. Todo eso ya nos empieza a contar que sabían ambos lo que estaba sucediendo y las consecuencias de sus actos. Esto es lo que empezamos a saber. Ahora, si después, desde el punto de vista psicopatológico, hay otra cosa, lo veremos. Pero conciencia de los actos había. Déjame agregar, está Jessica. Sí, absolutamente. Sí. Te escucho, Lucía, sí. No, que es importante esto que mencionaban, porque lo que van detectando en las distintas entrevistas que los defensores oficiales van manteniendo con ellos, como también el primer contacto que la jueza Capuchetti como el fiscal Rívolo tuvieron con Fernando Montiel en Cavia el viernes a la tarde, lo primero que van detectando es una suerte de fascinación de ellos por la escena pública, por la imagen, por ser captados. De hecho, les cuento algo que pidió la justicia, y es que a Fernando Montiel, en el comedor donde se le proporcionan los alimentos en Cavia, en el lugar en el que está detenido, pidieron que le apaguen el televisor, porque
permanecía constantemente mirándose a él mismo, siendo la noticia, siendo una de las personas más conocidas hoy en el país por el ataque que realizó a la vicepresidenta de la Nación. Quiero, Lucía, compartir el momento en que él salía de tribunales. Fíjense cómo él salía, se lo llevaban. Este es el lugar de detención, Cavia, donde está detenido Cavia, y donde está detenida también ella. Fíjate que él sale de ahí escoltado por fuerza de seguridad. Pero fíjate que él no tiene casco, por ejemplo, ¿no? Que es algo que hemos visto. Tiene ahí, chaleco sí tiene, pero no tiene casco. Yo recuerdo a José López moviéndose cuando fue detenido, que tenía casco, a otros de los detenidos de la corrupción que hemos visto. Acá vemos que él no tiene esa protección. Bueno, habrá que ver cuáles son las razones por las cuales las fuerzas de seguridad no lo cubren de esa manera, ¿no es cierto? Pero ahí estamos viendo el momento en el cual sale nuevamente, ya te dejo, Lucía, sale nuevamente de Cavia, donde él está detenido, esa dependencia donde también está detenida Brenda, hacia Tribunales Comodoro Pi, donde estás vos, Lucía. Bien. Sí, bueno, ¿por qué no tenía casco Fernando Montiel cuando llegó hoy a Comodoro Pi, rodeado de un enorme dispositivo de seguridad? No solo en las calles, y ya estábamos viendo movimientos también aquí afuera en Comodoro Pi, sino también adentro del edificio donde se aplicó una restricción absoluta en el tercer piso donde está la jueza y en el quinto piso donde están los defensores oficiales, porque fue el mismo kirchnerismo el que se quejó cuando regresó a la Casa Rosada en 2019 de los operativos hacia los que se denominaron presos K, colocándoles chalecos antibalas y cascos como una exageración de la escena. Con lo cual, esa misma crítica posiblemente sea el motivo por el cual hoy a quien consideran uno de los presos más importantes y más peligrosos del país por haber atentado contra la vicepresidenta haya sido trasladado bajo un celoso dispositivo de seguridad, pero con chaleco antibala, con los resguardos, pero sin casco. Quizás, posiblemente la explicación venga por ahí. Jessica. Sí, llama la atención porque también al momento de la detención hubo como también, no digo desprolijidad, pero no tenía ningún tipo de protección, no estaba esposado también en un momento. Fue como un protocolo bastante liviano, tratándose de la persona que había intentado matar a la vicepresidenta de la Nación, con lo cual era bastante flexible esa situación. Lo vimos hoy. También está en Cavia, digamos, no cualquier detenido está en esa sede policial, es la única persona que está ahí, que no la han mudado a otro penal o a otro lugar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora lo interesante va a ser, Lucía, y también para saber si tenés algo de información sobre si esta alianza que había entre los dos, entre Sabac Montiel y su novia, ¿se puede mantener en las declaraciones y en la causa o no? Porque hay un primer dato que es que no tiene el mismo defensor oficial, optaron por tener defensores distintos. Y ¿qué es lo que vos estás viendo que puede llegar a ocurrir? Porque la familia, y con esto te cierro la pregunta, hoy hubo distintas declaraciones de familiares que hablan de ella como una persona muy influenciable y que era él el que la convencía de hacer cosas que ella en realidad nunca había hecho y que se mostraba distinta en este último tiempo. Perdóname, Jessica, y también se leyó al revés, que ella lo manejaba a él. Sí, también. Que había una influencia de ella sobre él. Todo esto lo sabremos pronto. ¿Qué se sabe o se comenta ahí, Lucía? Bueno, en primer término hay que recordar que lo que va a ocurrir hoy si Fernando Sabac Montiel acepta declarar es una ampliación de su indagatoria, porque la primera vez que la jueza y el fiscal se trasladaron a la sede de Cavia para indagarlo, él se negó a responder preguntas. Si hoy acepta, será entonces la primera vez que efectivamente declare ante la jueza y el fiscal que lo imputó por tentativa de homicidio. Tienen defensores oficiales diferentes y hoy por pocos minutos prácticamente se cruzan acá en el quinto piso de Comodoro Pi, donde están los despachos de sus respectivos defensores que están enfrentados. La primera en subir, también bajo un celoso dispositivo de seguridad a cargo de la PSA, con soporte, con ayuda de la Policía Federal, fue Brenda Uliarte para entrevistarse con Gustavo Colman, porque era la primera vez
que iban a encontrarse y le iban a dar a conocer no solo los hechos que le imputan, sino las nuevas pruebas en este caso que la complican. Y minutos después estaba ingresando al edificio Fernando Montiel, que para evitar que se crucen en el mismo piso, lo hicieron aguardar durante varios minutos en la camioneta de la PCA hasta después poder ingresarlo. Bien. Estos movimientos son los que marcaron el ritmo de estas últimas horas aquí en Comodoro Pi. Vamos a sumar, está Osvaldo Bazán con nosotros también. Sí, Lucía, esta tarde se conocieron posteos del padre de Brenda como un seguidor de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay algún otro elemento que una a alguno de los dos integrantes de la pareja con algún movimiento político? Por el momento no encuentran vinculaciones partidarias, políticas en la causa. Lo primero que están desentrañando es la responsabilidad directa de ellos dos en lo que fue concretamente el ataque hacia la vicepresidenta, con lo cual las fotografías que hoy se conocieron fueron un elemento más para pedir la ampliación de indagatoria sobre Montiel y también con ya elementos más contundentes citarla en una instancia indagatoria a Brenda Uliarte. En principio no tienen especificado que haya una pertenencia partidaria política, pero sí entiende hoy la justicia dos cosas: que Fernando Sabac Montiel no procedió solo y que además hubo acá un plan, algo premeditado que concluyó en el ataque que sufrió la vicepresidenta de la Nación. Pero hay otra prueba que se sumó también en las últimas horas y que está bajo análisis, y que es la posibilidad de que ese jueves a la noche, cerca de las 9 de la noche, cuando este joven de 35 años empuña el arma a pocos centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner, no se encontraban solos, sino que posiblemente en esa escena también habría otras personas que habrían colaborado con lo que hoy la justicia llama un plan de ataque. Todo esto está bajo análisis. Montiel no estuvo solo, pero lo que busca la justicia es determinar si todo se reduce a ellos dos o efectivamente hubo más personas involucradas. Bien, vamos a sumar a lo que preguntaba Osvaldo Bazán. Hoy Leonardo Uliarte, que es el papá de Brenda, habló en la radio, en Rivadavia, con Nelson Castro, una nota muy importante del día. Nelson lo va a contar, en un ratito va a estar con nosotros. Y el papá dijo que Cristina para él es una segunda madre, digamos, para ubicar dónde está parado el papá, que no necesariamente es representativo del discurso, del pensamiento de la hija, pero digamos, hay un rompecabezas que no es tan lineal, que genera muchísima intriga. Por supuesto están tratando de ver de qué se trata esto, qué nivel de sofisticación. Aún en el nivel más bajo de sofisticación, este plan vulneró la custodia y vulneró a la policía y puso en aprietos el modo de resolver el contenido de un celular. Fíjense ustedes, pero digo, algo el padre, muy poco sofisticado puso en jaque todo. Claro, pero el padre también decía en esa nota que vos decías con Nelson, que él le hablaba a ella y al otro hijo de Cristina y que lo sacaban corriendo cuando él le iba con eso, y él dice que ella no tenía ningún tipo de interés político, y ahí él le asigna la responsabilidad, obviamente es el padre de Brenda, le asigna la responsabilidad a Sabac Montiel, a quien definía como un bobo, lo define así él, que le influenciaba mucho a ella y que la llevaba a ella atrás de estas cuestiones y de estas ideas. Pero fíjense ustedes lo que estamos planteando, digamos, aún si así fuera, aún si fueran personas con pocas luces, quiero ser cuidadoso, no estoy afirmando que lo sean, estoy tomando la palabra que usó el papá. ¿Cómo vulneró eso? Todas las líneas de seguridad de la policía federal, de la custodia, de los más de 100 custodios y de todo ese tantas veces criticado por la cantidad de personal que insume la custodia de Cristina. Más también el blindaje con cierta autosuficiencia que la cámpora y la militancia enunciaba que estaba pudiendo hacer. Todo eso no pudieron evitar que este plan
que por lo menos lo que uno ya sabemos, muy poco sofisticado, casi le cuesta la vida a la vicepresidenta. Lucía. Pero además, Diego, ahí te sumo otra cosa. Hoy el fiscal Rívolo pidió una medida muy concreta que se ocupa de la línea de investigación sobre la custodia de Cristina Kirchner. Pidió el listado completo de las líneas telefónicas asignadas a cada uno de los custodios. Pidió que se especifique en cuál de todos esos custodios estaban en función ese jueves a la noche. Pero además, lo más relevante es que pidió una suerte de entrecruzamiento, de análisis de las llamadas que todos y cada uno de esos custodios realizaron horas previas a la llegada de Cristina Kirchner a su departamento del barrio de Recoleta y también comunicaciones del día anterior para después hacer una suerte de otro entrecruzamiento con celdas telefónicas de personas que se encuentren o que se hayan encontrado Permíteme, allí. Lucía, quiero comunicarme, vamos a entrar en contacto con Martín González. Ese señor que ven ahí es el papá de Brenda, Leonardo Uliarte. Te escuchamos, Martín. Bueno, le queremos agradecer a Leo que se quedó un ratito a hablar con nosotros. Leo, bueno, una cantidad de preguntas que te hemos ido haciendo a lo largo de la tarde, pero creo que lo más importante es que vos no tenés ninguna duda en vos de que esa Brenda a la que conocemos todos no es la que vos conocés. No es la que yo conozco, no es la que conocen los familiares, no es la que conocen los vecinos, los primos de ella. Ella tiene muchos primos, policías, gente de bien. No es ninguna cabeza de termo, como dicen algunos. Ella tiene educación. Por lo que está pasando y por lo que hizo, por lo que dicen las redes, es porque está muy vulnerable y por todo el dolor que sienten de lo que está pasando. Ella es como que no está en sus cabales. Una historia de vida con muchos golpes. ¿Y vos pensás que es eso? ¿Que eso es lo que influyó? Influyó y aparte es como que quisieron abusar de ella psicológicamente y llevarla a la prostitución o llevarla a cosas muy oscuras que realmente yo en ningún momento me di cuenta o nunca supe de nada. Le puede pasar a cualquier padre. Lo decís casi reprochándote a vos. Sí, porque a cualquier padre le puede pasar esto. Tu hija te dice, no, me va bien en los estudios, estoy re bien, estoy re tranquila, la ves bien, la ves sana. Y de repente pasen todas estas cosas como que decís, ¿a dónde estuve? ¿Qué pasó? ¿En qué momento me perdí? Vos decís, Martín, esa no es ella. Leonardo no va a Lo viste dialogar bajar con nosotros. de Palermo. ¿En qué pensaste? Digo, justamente en esto que vos estás contando, no digo, cuando vos ves a tu hija bajar esposada. Ahí me di cuenta que ella no estaba en sus cabales, porque como que emitía una sonrisa. Una persona que se da cuenta de la magnitud de la gravedad no emite ninguna sonrisa, se pone a llorar, se pone a gritar. Pero nosotros somos creyentes, creemos en Dios y sabemos que Dios va a salir adelante de todo esto. Digo, vos querías hacer un pedido. Quisiera que si a mí hoy por la tarde en la radio en vivo me dijeron que Cristina quería tener un diálogo con los atacantes del porqué. Yo quiero que ella se dé cuenta de que la persona que estuvo ahí jamás le hubiese hecho daño, ni a ella ni a nadie. Jamás. Es una persona de bien. ¿Vos sos kirchnerista? Yo soy ultra kirchnerista. Ultra kirchnerista. Martín, preguntale Que tu si hija puede escuchó a haber la participado en un hija. atentado contra ella. Yo iba a poner un banner de 6 metros acá. Y San Miguel es macrista. Pero sinceramente no me hubiese importado. Es la política de cada uno, no quiere decir que seamos ni malos ni buenos. Cada uno tiene su modo de pensar y hay que respetar todos los pensamientos de cada persona. No te significa que sea ni malo ni bueno. Ahora, con esa mirada tuya, digo, ver que de pronto está involucrada con un hombre que atacaba, que era muy crítico, que termina por atentar contra la vicepresidenta, ¿qué te pasa? Es algo muy grave. Yo cuando pasó, sin saber quién era, yo le deseaba lo peor. Yo digo, casi mata a mi mamá. Imagínate qué es lo que se me pasó por la cabeza. ¿A qué grado yo la quiero a ella? Es un amor que tengo por ella que me he perdido amistades. ¿Me entendés? ¿Casi mata a mi mamá este hombre? Sí. ¿Y cuando viste que tu hija tenía relación con esto? No es ella. No es ella porque yo toda mi vida le inculqué cosas buenas, no es ella.
¿Cómo Aparte que se describiría a saquen fotos Leonardo, así, Martín? Todo el mundo me decía que el chabón la llevaba para ese lado. Y bueno, ¿Qué pensás de Leonardo? Digo, ¿llegaste a verlo? ¿Lo viste alguna vez? una sola vez, pero no me acuerdo de la cara. Realmente, si hubiese sabido de algo, lo hubiese pasado muy mal a ese pibe. ¿Qué pensás más allá de eso, como ciudadano, de una persona que lo desconoce? Vos decís, supongamos que no es el novio de tu hija, ¿qué pensás? Es una persona que necesita ayuda profesional. Hay tantos personajes en la vida que te matan por 3 pesos. Este tipo quiso 2 minutos de fama, como pasó a lo largo de la historia, ¿no? Pero también en la influencia de los medios. ¿Pensás que fue esto? 2 minutos de fama, que lo que buscaba era fama. La fama y la influencia de los medios. Vos date cuenta que una conductora que tome cloro delante de toda la gente, eso es algo muy grave. Se dejó pasar, pero estamos hablando de atentativa con gente que tiene odio y hace lo mismo que otra persona, llega al modo de morirse. Estamos cruzando líneas que realmente... Yo escucho, por ejemplo, anteayer fui a comprar un mayorista y vino un chabón que era abogado. Le dijo al dueño del mayorista, estuve a un disparo de ser feliz. Siendo abogado, un tipo con estudio. ¿Sabía que vos estabas ahí? ¿Sabías que tu hija estaba en esto? No. Lo dijo, pero en serio. ¿Qué pasa vos cuando escuchás eso y tu hija está declarando ante la justicia en este momento por ese atentado? Una persona con estudio y después dice, no, porque lo negro es planero. No hace falta ser planero ni tener estudio. ¿Y su hija expresó en algún momento la algún pensar de comentario cada uno, pero bien. despectivo, Si de vos bronca para opinás diferente a mí, Cristina, no- Martín? No pasa nada, seguimos siendo amigos. O no podemos hablar de par a par. ¿Alguna vez discutiste con ella por política? Ella Yo los cansaba con Perón. A él y a mi hijo los canso con Perón. ¿Pero ella alguna vez te expresó, tipo, bueno... Me cansaba, me dijo. ¿pero ¿La cansabas vos o ella era anti-kirchnerista? No. Ella, estamos hablando de 10 minutos, de horas de hablar de Perón. ¿Entendés? En algún momento se debió cansar. Pero no, me parece muy raro. Y que hable esto de Milei y todas esas cosas, jamás se tocó la palabra de Milei acá, no. ¿Nunca la escuchaste hablar de Milei? No. Libertario, todas esas cosas. Yo digo, esta persona no es. ¿A quién cree que votaba la hija? Dijiste varias veces en la nota, esta persona no es. No porque gesticula cosas que de una persona que realmente está sufriendo. Y toda la gente piensa, es una asesina, es una cabeza de termo, es esto, es lo otro. Pero en ningún momento se ponen a pensar, ¿y si es una persona que está sufriendo? ¿Podía tener la ¿Este hombre que influencia está de dando alguien ese más, sufrimiento Martín? pudo cambiarla? Totalmente. Si vos perdés un hijo, es algo que te va a pasar en la vida y que nadie te lo puede contar. Puedes perder un padre porque es natural que perdás a tu papá. Pero una persona que pierde un hijo es como que perdés la mitad de tu vida. O a veces más. Perdés la mitad de tu razonamiento. Gracias. Bueno, Ahí está Leo, que es el papá de Brenda. La verdad que le queremos agradecer mucho a él por su generosidad, porque nos contó mucho, él no agradecerle quería y hablar, no felicitaciones quería a tener vos contacto con los medios. Sí, claro. Gracias, era un momento muy, muy delicado para él, pero bueno, aquí todo el trabajo que hizo Darío Salas, que es nuestro productor, para que ustedes pudieran escucharlo. E insisto, y pasando en limpio, blanco sobre negro, la conclusión es esta: él entiende que su hija estaba en un momento vulnerable después de la pérdida de un hijo, que en ese momento conoce a Fernando y que en ese momento cambia. Ustedes lo escucharon, él siente que esa no es ella. Y que representa, te diría que prácticamente todo lo contrario a lo que él conocía y a lo que representa su familia en términos de cualquier noción política. Martín, felicitaciones a vos y al productor por la nota, un gran testimonio el día de hoy. Estábamos hablando justamente de Brenda, que en el día de hoy queda incluida, por lo menos, o muy sospechada, de haber formado parte de este plan, porque ella había dicho que no había estado en el lugar y estuvo en el lugar, había dicho que conocía hace poco tiempo al que intenta asesinar a Cristina y lo conocía de mucho más tiempo, es decir, la relación era mucho más sólida y algo entre los dos en relación con el intento de asesinato seguramente había y estaba ahí fotografiada y todo esto es lo que revela el material del teléfono. Martín, felicitaciones. Gracias, un abrazo grande. Bueno, hacemos una apuesta en común
de lo que acabamos de escuchar del papá de Brenda. Sí, es un padre defendiendo a una hija. Claramente hay que corroborar si algunas cuestiones que dice son así, porque Brenda, algo de su nuevo perfil ya lo había manifestado en sus redes. Es decir, no es una sorpresa, quizás el padre no veía las redes, pero más allá de eso, nada de esto justifica si ella está vinculada a cometer un delito. Digo, no es que porque alguien la manipuló o tenía un poder sobre ella va a mejorar en nada su situación judicial. Y un dato es que ella no entrega la clave de su celular cuando otros amigos que sí fueron llamados por la justicia porque formaban parte de un grupo que era de interés para los investigadores, sí se pusieron a disposición. Por supuesto no estaban en calidad de imputados. A Brenda la detuvieron, ordenaron detenerla y está claramente en otra situación, pero insisto que bueno, es un padre claramente defendiendo a una hija y el dato político, él diciendo, tiene un efecto, es decir, Cristina es mi segunda mamá. Tiene un efecto político. Efectivamente, ahí mencionaba que había una posibilidad de que Cristina los recibiera o algo así. ¿Es algo que dice el padre? ¿Ustedes tienen alguna información con respecto a eso? No, porque toda la información que hay alrededor de Cristina en este momento está absolutamente tabicada. Siempre es difícil acceder, ahora está muy tabicada. Hay que ver también si este hombre tiene un fanatismo o tiene una militancia a partir de la referencia de él con algunos dirigentes de CIA de San Miguel, quizás lo puede acercar. Yo insisto en un dato que es, ¿por qué esas fotos existen? Porque hay cosas que vos querés borrar y las borrás de tu celular, hay tecnología para recuperar, pero acá, de acuerdo a la información que nos contaba Lucía, estaban en la tarjeta SIM de él. Ayer hablábamos de que se había reseteado el teléfono, pero que la tarjeta SIM y la memoria estaban. ¿Por qué esas fotos de él y de ella posando con arma, con esta arma precisamente, no con cualquier otra arma, están? Eso es un elemento que también tienen que manejar el fiscal y la jueza para terminar de dilucidar qué tiene que ver, si son ellos dos, si son algunos más, si son un grupo, de dónde salieron. Y yo quiero recordarles lo que quizás no haga falta recordar. Cualquiera puede tener una emocionalidad positiva o negativa con respecto a alguien. De ahí a sentarte a armar un plan con otra persona, con armas, que haya una hoja de ruta para hacer un acto de estas características, hay, les diría, la historia de la civilización, que es el lóbulo frontal. Es decir, ojo, que no nos intenten manipular y decir que cualquiera que escucha adversidad política o clima crispado o discurso político exacerbado va, compra un revólver o se hace de un arma y diseña un plan para eliminar a un líder político. No nos dejemos operar con el discurso de que cualquiera es capaz de cualquier cosa. No es verdad. Estaba escuchando atentamente al padre de Brenda y recordaba que cuando Cristina Fernández de Kirchner habló en esa defensa que hizo política de los cargos que les estaba haciendo el fiscal, hizo varias veces mención a, y después lo hizo en Twitter también, a los padres de los jueces, a familiares de los jueces, diciendo, estuvo con la dictadura. La verdad no tiene nada que ver. Y es bueno que Cristina también entienda que no tiene nada que ver. Como un árbol genealógico ideológico. El padre, que si el árbol, exacto, el fruto tiene que ser lo mismo. El padre de la chica nos termina de decir, para mí Cristina era una madre. La chica está imputada en un caso de magnicidio justamente con Cristina. Por eso esos argumentos que usaba Cristina Fernández de Kirchner me parece que quedan absolutamente desmantelados. Eso de, ojo que el juez tiene el padre que una vez... Digo, me parece se refería al padre de los fiscales, el padre de los jueces de este tribunal. Igual hay un dato que quiero volver, que vos lo destacabas antes, digo, es importante. Sabag Montiel se acerca hasta la vicepresidenta a muy poca distancia. Tiene una habilidad, no es fácil. Quienes han ido a la cancha saben lo difícil que es moverse en un lugar así. Se acerca, intenta dispararlo. Suelta el arma, lo atrapan los militantes y el anillo de seguridad de la cámpora. Se ve la imagen que cuando aparece ella, la primera imagen de ella en el lugar, cómo lo van trasladando, lo sacan del lugar los militantes y él se les escapa ahí. O sea, no es que él tuvo una actitud pasiva, mansa, no, él se escapa. Y después de que los militantes, porque los militantes lo atrapan y le empiezan a pegar, por eso él tiene un ojo morado. Porque obviamente ven que la quiso disparar a Cristina y se desata una cuestión de agresión, mientras algunos lo sostienen, algunos le pegan. Él zafa de todo eso, ahí está, ¿ves? Ahí lo toman y ahí vamos a ver
en ese medio del griterío, atrapado, gente grande, varios de ellos preparados en temas de seguridad, como dispone la cámpora, que lo venimos contando, el propio anillo de seguridad de la cámpora, ajeno a la Policía Federal, y ahí sale ese grupo, ahí va, en el medio de todo eso está Sabag Montiel, y él se zafa de eso, y es atrapado después por la policía de la ciudad, la que no debía estar ahí por orden del juez Gallardo. Finalmente es la policía de la ciudad la que lo atrapa y se lo entrega después a la federal. Otro dato interesante al respecto es que el día anterior, un muchacho de Rappi que había pasado con la bicicleta, levantó una llave inglesa y lo agarraron entre los militantes, no lo dejaron ir. A un tipo con una llave inglesa lo agarran, a un tipo con un arma que disparó no lo agarran. Todo es muy sospechoso. Bien, y lo que es sospechoso es quiénes son estos muchachos. Son dos desequilibrados. ¿Hay alguien más? Vamos a ir conociendo cosas. Lo cierto es que uno supone que deberían, y esto lo charlamos después, cambiar los procedimientos. Hay sucesos en la historia, en la vida pública, que cambian el modo de obrar. ¿Va a cambiar la forma de custodiar a los referentes políticos, por lo menos a los más importantes? Hasta esta hora en un rato lo vamos a charlar. Ojo, le pasó a Cristina, puede pasarle y toquemos madera a cualquiera de los grandes referentes que despiertan amores y odios. Los invito ahora a una parada de descompresión. ¿Aló? Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, crack? Yo estoy bien. ¿Consiguió dinero del BID, préstamos? A ver, la verdad es que quería decirte que estoy conmovido, emocionado, porque la viva, como dice mi amigo Coco Silly, está. Estoy consiguiendo dólares para tirar al techo, parezco Ricky Ford. Roleando deuda que da calambre, un éxito la gira. La verdad es que a veces me miro al espejo a la mañana en el hotel y me digo a mí mismo... Mirá hasta dónde llegaste, loco lindo. Y me tiro un piquito así. Quiero mostrarle a alguien que está, ahora vamos a charlar con él, está haciéndolo reír a tetaz. Mirá, me hace acordar a Mauricio Claver Carón, que es así de chiquitito. A ese lo fueron a manguear y se consiguió plata al BID. Quiero decir, bienvenida, pero es un préstamo, ¿no? A ver, entre la financiación que estoy consiguiendo con mis contactos en Washington y los dólares que ya empezaron a liquidar los ojeros, les tengo que dar una pésima noticia a los saboreros línea Osvaldo Bazán. A ver. A ver, Osvaldo. Sorry, chicos. ¿Querían caos? Se van a quedar con las ganas. Vayan sacándose la cabeza el sueño húmedo de ver un gobierno peronista yéndose en helicóptero. Ya fue, no va a pasar, ¿eh? A ver, Dieguis, el plan es este. A ver. Con Alberto entregamos el gobierno el año que viene con lo justo. Después asume un gobierno estilo Martín Tetaz. Quiere acomodar las cosas, la choca toda, se come los paros generales, recesión grosa. Y después vuelvo yo en el 2027 fresquito para pegarle 8 años de gloria. Permítanme, porque Martín Tetaz... Fríamente calculado. Martín Tetaz es rápido para la réplica. Contéstele, más allá de la charla que vamos a ver. Tetaz, no se quede callado con Tarico. No, lo único que espero, Sergio, es que después de que ustedes terminen de gobernar, no pase como la otra vez que la gente, después de la década ganada, no se podía pagar la luz y el gas. Puede hacer que esta vez, en esta oportunidad, la gente pueda pagar las tarifas. Ya me dormí. Háblame en English porque no es un idioma que no. I hope that after your government, people will be able to afford utilities. Oh, yeah. ¿Pero qué hace Oye como si fuera...? Me acordé del Venus, Me encantó. Oh, yeah, oh, yeah. Esa es Moria que me calienta la cabeza, ¿viste? Sí. Ya le conseguí la visa a propósito. Escúcheme una cosa. Sí. Vamos, porque también hay otra mirada de lo que ocurrió. La otra mirada posible es, le dieron un golpe de palacio elegante, lo corrieron a Alberto Fernández.
Alberto Fernández no es, pero no es más el presidente. No. Se lleva a la marca el tema judicial y el tema del amor-odio y usted pide préstamos. Es cierto que el campo está liquidando, pero también están teniendo que emitir para pagar esos dólares que van a pagar No importa. lo que está... Bueno, Deuda está en bien. pesos. No es gratis. No importa. No es gratis. No importa. Deuda en pesos. Se patea todo para adelante. Claro, es verdad. Se rolea. Tranqui. Hay roleo Va a haber bueno. un dólar especial para la gente solo una vuelta más. Ahí está. Mirá. Queremos Listo. nuestro dólar diferenciado. Desdoblame, Sergio. Desdoblame. Sí. Ahí está. Oh, ¿Cómo yeah. te gusta, chingüengüencha? Che, disculpen, Desdoblame tengo que levantar otra el vez. móvil porque nada, ahí viene Biden en la bestia. Nos vamos a ir a tomar un caramel macchiato ahí al monumento a Lincoln. Es el encuentro que el Sí. COVID le privó a Alberto Fernández, se lo Sí, puede sí. quedar Sergio Tomás. Bueno, gracias. Los dos mirando el estanque de agua como en las pelis. La Ahí verdad está. es que Y pensando en pegamos planes piel con juntos. Grandpa Joe. Ahí está. Bueno, gracias. Y le voy a llevar una tintura a Giuliani. Está muy bien. Bueno, permítame, si ustedes me acompañan, voy a ir a hablar con Martín Tetaz. Efectivamente, vamos a hablar con Martín. Varias cosas. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Fútbol. Me parece muy bien. Vamos punteros, así ¿Qué que pasa con estamos Gimnasia? El Club Gimnasia hizo una declaración de rechazo hacia tu posición con No, respecto al no. atentado. En Gimnasia y la Universidad de La Plata. ¿Qué contentos. pasa ahí? En absoluto, ni el club ni la universidad hicieron ninguna declaración. Son un grupo de militantes fascistas, la mayoría enrolados en el kirchnerismo, que les molesta que alguien opine distinto y entonces les gustaría que el club del cual ellos son hinchas sea solamente una unidad básica. Aun cuando el estatuto del club es muy claro, por supuesto, como todos los clubes de la Argentina, no discrimina por ideología política. De hecho, la vicepresidenta de la Nación también es socia de Gimnasia de Esgrima La Plata, igual que yo y muchos otros que son de distintos partidos políticos, no tiene absolutamente nada que ver. Lo de la universidad, eso, si querés, es un exceso de fanatismo. Pero espera, Lo de la- entonces no avanzó. No, eso no hay, ni siquiera fue presentado todavía a la Comisión Directiva de Gimnasia el pedido. Por ahora es una bravuconada en las redes sociales, una bravuconada fascista. Lo de la universidad es un poco más preocupante porque ya no es no se le puede adjudicar a un hincha Contemos el hecho. exaltado. En ¿Qué- la universidad qué hay una agrupación política de la Facultad de Derecho de la La Universidad de La Plata. Plata que se llama la Sampay, junto con un montón de profesores, dentro de los cuales hay algunos muy conocidos, como el exministro Julio Alac, por ejemplo, que han firmado una solicitud, todavía no la han presentado tampoco en el Consejo Directivo de manera formal, pero han firmado y lo han hecho circular por los medios de comunicación y por las redes, una solicitud de juicio académico. El juicio académico es un apartamiento. Yo soy profesor por concurso, lo gané, soy profesor de la facultad, de la Cátedra de Economía Política en la facultad, y ellos, como no están de acuerdo con mi manera de pensar, piensan que la universidad tiene que ser solamente para la gente que piense como ellos. Que ¿Qué esté de los acuerdo. enojó? ¿Qué dijiste que los enojó? El día jueves, cuando estaba todavía temblando la mano de este personaje que quiso asesinar a Cristina, yo lo primero que dije fue que esto no era la consecuencia de una crisis política, de violencia política en Argentina, que no estaba en peligro la democracia como ellos quisieron muy rápido instalar. Yo lo que vi muy rápidamente es el intento del kirchnerismo de, aunque parezca mentira, sacar una ventaja política. En contraste con lo que había hecho Raúl Alfonsín en 1991 cuando sufrió aquel atentado en San Nicolás, que Raúl Alfonsín dijo, no metamos la política acá, esto no tiene nada que ver, es un fanático. Ellos dijeron, aprovechemos este caso para sacarle jugo político y para tratar de pegar a ese caso como que eso era la consecuencia del crecimiento de la violencia política en Argentina y de discursos de odio que provenían de ustedes, de los medios de comunicación y de nosotros. ¿Pero qué los enojó tanto? ¿Que no repudiaste y condenaste tan vehementemente lo que pasó en ese momento? No, que yo salí, yo por supuesto lamenté y me solidaricé con Cristina como correspondía por las redes sociales, lo hice públicamente, pero lo que a ellos les molestó es que yo hice un punto muy fuerte de arranque
Cuando ellos quisieron instalar ese discurso político y ese relato, lo corté de cuajo. Dije, esto no es el resultado de la violencia política creciente, no hay violencia política creciente en Argentina. Hasta ese momento lo más violento que habíamos visto era un repartidor de Rappi que había pasado en una bicicleta por ahí y había puteado, digamos, ese era lo más violento que se había visto, y que no había un riesgo para la democracia en Argentina. Y entonces, claro, vos fíjate que ese viernes que el presidente toma primero esa cadena lamentable, la cadena donde echa la culpa a los medios de comunicación y a la oposición, y después ese feriado que nadie entiende por qué lo hizo, para tratar de llenar una plaza como haciendo una épica de que gracias a ello volvía a haber democracia en Argentina. Se quisieron vestir de Raúl Alfonsín y les quedó grande el traje. Amor, odio, la propagación del odio del lado de la oposición, por supuesto a los medios también. ¿Vos creés que vos escuchaste si en diputados había o hay un proyecto de ley? Hoy se desmintió, Gabriela Cerruti dijo, no hay ningún proyecto para regular los discursos de odio. A mí me parece ¿Alguno, parece que es brillante el video que hizo Adrián Amado, que está circulando en las redes sociales, yo lo subí a mi Twitter, explicando qué es y qué no es un discurso de odio. O sea, el discurso de odio es una categoría creada por las organizaciones internacionales de derechos humanos para referirse a situaciones de violencia contra minorías raciales, étnicas, religiosas, que por supuesto están indefensas y que entonces son atacadas con ese tipo de discursos. Nunca se puede argumentar o se puede articular la figura esa cuando hay por más agresivo que sea la declaración política, en contra de un Estado, porque el Estado es el que tiene el poder. Hay una asimetría de poder, el poder absoluta, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, todo el poder lo tiene el Estado. Nunca puede el Estado argumentar que alguien está teniendo un discurso de odio, una figura que se creó para proteger una minoría, que era fruto del abuso por parte de una mayoría. Entonces, no puede nunca existir esa figura, está mal, para empezar. Pero para seguir, yo acabo de escuchar primero a un senador de la Nación con una declaración de confesión de parte muy lamentable diciendo que la violencia política en Argentina, o habría paz social en Argentina si se termina el juicio a Cristina, si de alguna manera a Cristina la exoneran y termina el juicio a Cristina. Y escuché a un profesor también de la Universidad de La Plata decir que el juicio se tenía que terminar, que Cristina tenía que ser inocente, un ex quebracho, un ex militante de Quebracho, por supuesto, un violento, diciendo que inclusive podía aparecer un juez muerto para frenar la condena a Cristina. O sea, escuché cosas de una gravedad total. Yo no creo que ninguna de esas cosas constituya un discurso de odio. Me parecen lamentables las declaraciones, agresivas en algunos casos. Uno puede escuchar discursos violentos, sí, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con un discurso de odio y tampoco con una cultura de la violencia política. No hay en Argentina, esa es una de las cosas que ganamos con la consolidación de la democracia con Raúl Alfonsín. Hoy acaba de fallecer, y yo aprovecho este programa tuyo para rendirle mi más sentido homenaje y pésame a Magdalena Ruiz Guiñazú, que fue una de las que se puso al hombro el informe de la CONADEP, justamente. Es decir, fue una actora importante en terminar con la violencia política, contar el horror para terminar y enterrar para siempre la violencia política en la Argentina. No hay en Argentina, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, nadie, absolutamente nadie en la clase política pensando que la democracia no sea el mejor sistema que tenemos, y nadie pensando en sistemas alternativos y en que la vía no sea otra, o sea otra que no sea la vía democrática. Esto no existe. Entonces, la pretensión de guarda porque hay fuerzas atentando contra la democracia, y esto que acaba de ocurrir es la cúspide o la culminación de una concatenación de fuerzas violentas que están tratando de alterar el orden democrático, es directamente una construcción delirante, que no existe, no coincide con la realidad, y esa fue mi oposición fuerte desde el día 1. Vamos a hablar en un rato de Magdalena, especialmente, con material y todo, pero el sábado pasado hubo una sesión en diputados donde parecía que estuvieran probando el aparato que mide el condenómetro.
¿cuánto condena cada uno de los integrantes Juntos por el Cambio lo que le pasó a Cristina? ¿Quién se levantó? ¿Quién se quedó? ¿Quién aprobó esta sesión de rechazo? El PRO, por ejemplo, se fue. ¿Puede haber alguna mirada o algún matiz entre el radicalismo y el PRO y la coalición cívica sobre esto? Sobre, No, hey, condenen y los queremos escuchar. Condenar con la boca abierta y fuerte. Esto también es parte de la cultura política que hay que pensar, ¿no? Sobre la cual hay que reflexionar cuando pasan estas cosas, porque las pretensiones de casi fascistas de decirle al otro, la policía del pensamiento, esta idea de decirle al otro, le pasó no solamente a gente de Juntos por el Cambio, esta chica influencer que se llama Paulina Cocina, ¿viste el nick de ella en las redes sociales? Que es, tengo entendido que es simpatizante del kirchnerismo, tiene cierta simpatía con las ideas kirchneristas, también repensó un poco la idea de cómo reflexionó en vez de repudiar inmediatamente el hecho y sufrió una lluvia de críticas de gente que le decía tenés miedo de perder seguidores y entonces cómo puede ser que no cuestiones. Hubo una serie de sommeliers de repudios, ¿no? Eso. Los sommeliers de repudios son una figura que a mí realmente, te lo voy a decir en italiano, me ne frega, ¿no? Me ne frega, es parte de una corrección política que se tiene que terminar en Argentina, que en otros lugares del mundo está, no es el único Argentina. Pero esta pretensión de decirle a la gente lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir, cuál es la forma correcta, ¿viste? Uno dice, bueno, esperen, voy a preguntar primero, ¿cuál sería la forma correcta que para ustedes sería razonable de reaccionar ante un evento así? Hagamos un manual. Entonces, en el manual ya está estipulado, mire, si en el caso de que se produzca un magnicidio, usted debe, en el punto número 1, decir, porque repudio tampoco alcanza. Repudio usted tiene que agregarle terminantemente, y si no le agrega... A mí me parece, Diego, que la reacción de condena contra la violencia y el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta de la Nación fue tan brutal, tan unívoca, tan masiva de todo el arco opositor que realmente empezar a buscar los decimales ahí, a ver si en realidad vos lo dijiste pero no lo quisiste decir, no lo sentiste, o dijiste repudio pero no dijiste repudio terminantemente, o dijiste lamento pero no dijiste lo siento. Me parece que no, que lo que hay que empezar a discutir no es eso, ¿no? Bien, déjame girar un poco hacia la economía, un poco en serio, un poco en broma. Hablábamos con el Massa de Tarico sobre estas últimas liquidaciones de soja, la entrada de dólares. ¿Qué te parece a vos? ¿Se va por el buen camino? ¿Es buen camino pero se va lento? Es un camino más cantado que despacito, ¿no? O sea, muy anunciado porque esto ya se hizo en otro momento de la historia argentina. Es parte de la heterodoxia, yo lo venía diciendo hace tiempo, van a devaluar sin decir que devalúan, y esencialmente lo que hicieron es reconocerle a un sector, que es el sector sojero, un dólar de 200. Lo que es un poco raro también y cuestionable, uno dice, pero ¿cómo? El mismo Banco Central le paga $200 a un productor agropecuario y después esos dólares se los vende a un importador a 147. Es medio como que está despilfarrando recursos públicos, ¿no? Entonces el Tesoro le entrega un bono al Banco Central para decirle, mirá, si te hago perder plata con esto, discúlpame, te doy un bono, pero esencialmente lo que está cambiando es la mano del que está poniendo la plata que se pierde. Concretamente el Estado tiene, si uno suma el Banco Central junto con el Tesoro, en una sola bolsa tiene un daño patrimonial, porque está pagando $200 pesos por un dólar que después se está vendiendo a 147 del otro lado del mostrador. Pero, a ver, con este elenco y en esta obra de teatro, ¿qué se podría haber hecho diferente? No que hubiera hecho Juntos por el Cambio y vos o algún ministro que te gustara. No, por supuesto. Acá. Por supuesto. Podrían haber hecho un desdoblamiento cambiario formal, prolijo, en el cual directamente hubiera un mercado para todas las transacciones financieras, por ejemplo, con un dólar libre, con un dólar que tuviera otro precio, y para todo el dólar comercial de exportación y de importación, dejar el dólar oficial. Eso podría haber tenido alguna lógica. O podrían haber bajado las retenciones, que era lo más razonable, digamos, en ese momento
la baja de las retenciones podría haber operado de una manera razonable sin necesidad de reconocer que hay $4 por hacer precio, que hay varios dólares distintos en Argentina. Entonces, había varias opciones más prolijas que estas. Siempre, en general, el peronismo busca la que es un poquito más heterodoxa, busca la que es un poquito más complicada. Es una forma de tratar de conseguir dólares que hasta ahora no podía conseguir. Martín, gracias por haber venido. Muchas gracias, Diego. Muy bien, se suman Nelson Castro. Bella noche, ¿cómo están? Bien, a quien felicitamos porque él también habló en la radio con el papá de Muchas gracias, Brenda, qué generoso. una gran nota. Después, por supuesto, habló con nosotros. Y está Rolo Barbano. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Déjenme que vamos a hacer una pasada por tribunales. Ahí está Lucía Salinas. Lucía, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Brenda Uliarte, la pareja del atacante Cristina Kirchner, ya se encuentra declarando ante la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Tuvo una extensa reunión con su defensor oficial, Gustavo Colman, y después descendió al tercer piso de este edificio de Comodoro Pi, donde comenzó a ser indagada, donde conoció los hechos que se le imputan en esta causa que lleva la carátula de tentativa de homicidio. Brenda Uliarte, parte de lo que la justicia hoy considera que fue un plan de ataque contra la vicepresidenta de la Nación, ya está prestando declaración indagatoria. Lucía, no sabemos cómo va a seguir, pero ¿qué carátula le podría tocar a Brenda? ¿Cuál es la figura que le cabría en una situación como esta? Le pregunto, no sé, por ahí Rolo sabe. Se analizaba si podía ser o la complicidad o la participación en este hecho. El mayor delito está imputado a Fernando Montiel, que fue quien empuñó el arma contra la vicepresidenta de la Nación, pero la justicia considera que parte de este plan, parte de lo que fue esa acción de ataque, tuvo como partícipe y tuvo como una persona clave en el entramado a Brenda Uliarte, que se encuentra declarando en este momento. Bien, muchísimas gracias, Lucía. Volvemos a vos en cualquier momento. Habló el presidente de la Nación sobre el atentado a Cristina. Esto es en la Cámara de la Construcción. Miren. Haya sido como consecuencia de un milagro o de una falla mecánica, el homicida no logró su objetivo. Y eso nos alienta hoy a poder reflexionar sobre lo ingrato del hecho que deja al descubierto el tiempo en el que vivimos. Hoy tenemos dos certezas que nos deparan algo de alivio. La primera es que Cristina está viva. La segunda es que quien empuñó el arma asesina está detenido, siendo investigado por la justicia. Yo tengo otra certeza más. Quien intentó llevar adelante un magnicidio no es un monstruo escapado de alguna tierra lejana, ni viene de otra galaxia, ni nació marcado para ser asesino. Es uno que vive con nosotros, un joven, un miembro de nuestra nación, de nuestra comunidad, de nuestro país, que un día se ubicó por fuera de los márgenes de la democracia, lleno de odio, de violencia y de rencor, y rompió nuestro acuerdo de convivencia, nuestro pacto democrático. Bien, primer dato, leyendo el discurso, reduciendo el margen de error en este momento delicado al máximo. Alberto Fernández ya no camina, no hace equilibrio sobre el alambre, va con red, Jessica? Sí, el dato central es que está leído, está pensado, dijo lo que quería decir, que es atar básicamente el ataque a Cristina Kirchner con el discurso de odio, que fue lo que manipuló la cabeza del atacante, del detenido, y eso explica la situación. Bien, no lo dijo acá, pero en un ratito van a ver el fragmento en donde encaja las dos partes, porque decís, bueno, a ver, si no es el monstruo del baldío, sino que es una persona, un ciudadano argentino. ¿Por qué hace esto? Bueno, ¿por qué te lo va a contar Alberto Fernández? Y es porque hay un discurso de odio que adivinen ustedes quiénes son los agentes odiadores y quiénes no son los agentes odiadores. Veámoslo, por favor. Desde hace muchos años observamos cómo el discurso del odio y las expresiones violentas fueron volviéndose moneda corriente entre nosotros.
Alguien expresa en un almuerzo televisado que una expresidenta es el cáncer de la Argentina y todos siguen comiendo como si nada grave se hubiera dicho. Unas decenas de personas cuelgan bolsas mortuorias de las rejas de la Casa de Gobierno. A cada una de ellas le ponen nombre y apellido para que la intimidación surta efecto. Algunos medios de comunicación corren presurosos para difundir la escena y hasta lograr el testimonio de los autores del montaje. Extraño modo de llamar a la barbarie. Un fiscal acusa a una expresidenta. Más allá de la liviandad jurídica que exhibe, solo es una acusación y, por lo tanto, la acusada, entre comillas, merece ser considerada inocente porque ninguna sentencia judicial la ha condenado. Sin embargo, ello basta para que dirigentes opositores alcen discursos impiedosos en redes sociales y en medios de comunicación. Y para que un diputado se monte en el hecho reclamando la pena de muerte para la acusada. Así se construyen las condenas sociales. Bien, ahí está. Nelson Castro. Bueno, es impresionante ver esta parcialidad del presidente de la República, que hay que recordarle, vamos a ayudarle a la memoria, que acá en este canal, en este piso, dijo que Cristina era una psicópata política. Hay que recordar al presidente de la República que acá en este canal, en el programa nuestro, nos pidió a Paula García y a mí quedarse para ver el procesamiento a Vudú, porque era un elemento de justicia muy importante. Es el mismo presidente que me dijo a mí en el Juego Limpio, ¿no?, que Cristina se iba a ir con 2 manchas de la presidencia, el caso Nisman y el caso Vudú. Así que, digamos, eso que también era odio, digamos, es una cosa, ¿no? Hay que recordar que también hubo la expresión del diputado que pedía la pena de muerte, la rechazamos todos, ¿no es cierto? Ahora también hubo quien dijo que había que fusilarlo a Macri. Esta visión tan maniquea del presidente de la República no se sostiene más. Y debería él darse cuenta que este discurso destinado a la interna es profundamente negativo para combatir precisamente lo que necesitamos combatir, que es el odio en aquellos extremos que lo hay, y la grieta. A mí, por criticar el tema de la vacuna, me llamaron odiador. ¿Qué debería decir que es eso? Pero lo que es muy impresionante, y medio que nos acostumbramos, es que un presidente habla como representante de un partido político o del partido de gobierno. Tal cual. Olvidó prácticamente, te diría, al mes de la pandemia, donde le hablaba a la República Argentina y a todos de modo inclusivo, olvidó su rol institucional de presidente y solo habla para el Instituto Patria, para la militancia dura y para el espacio kirchnerista peronista. Es decir, todo el resto no tiene interlocución. ¿Me permitís, en este ejercicio de memoria, abuelo de pájaro, porque si estuviéramos con la producción salen miles? Este es el mismo presidente que ante una manifestación contra la cuarentena, criticable o no, como era, dijo, trató a la gente de malas personas. No dijo que eran personas que pensaban diferentes, las trató de malas personas. Ese que es un discurso Nelson, de amor. los que venían de Europa trajeron el virus. Los surfers, los runners, era direccionado a clase social, asociada al egoísmo, a la codicia, a la no solidaridad. También de eso se hizo grieta. Y ahora, Diego, la temeridad de estar hablando sobre una causa que no está resuelta. Porque el origen de lo que está diciendo Alberto Fernández es el atentado contra la vicepresidenta. Todavía la justicia no sabe cuál fue el móvil de ese ataque. De hecho, no se ha encontrado todavía ninguna afiliación concreta. El papá de Brenda se define a sí mismo como ultra kirchnerista. Entonces, ¿dónde está la conexión exacta entre el supuesto discurso del odio y el ataque que sufrió Cristina, que todavía la justicia no ha logrado esclarecer? Alberto se arroga tener la respuesta de por qué pasó lo que pasó, algo que todavía no se ha determinado judicialmente. Sumado a lo que decía Nelson de recordar algunas cosas en la voz del presidente, y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo: la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Esto no fue violencia simbólica. Magalí Morales murió por esto. Bien, esto es lo que ocurre. ¿Hay un proyecto? ¿Le creemos a Cerruti cuando dice no hay ningún proyecto en el Congreso para regular discursos de odio? ¿Le crees, Pablo? Bueno, sí, no, blanco, esta es la negro. seriedad de este gobierno, que un día, el día de ayer, voceros del gobierno te dicen en off the record
que se está trabajando ya en un tema respecto a los discursos del odio y mirando lo de Alemania más que lo de Venezuela, y al día siguiente los mismos te dicen que no está. Yo creo que midieron el impacto de eso y dijeron, bueno, bajémonos de la moto porque por otro lado no tenemos ni siquiera números. Ahora está claro que la cuestión del discurso de odio se transformó en el nuevo relato, que le cierra la interna al peronismo, como Massa le cierra la interna a la economía para ver si arregla o endereza un poquito el barco. El discurso de odio es el nuevo, la bandera, es el nuevo relato. Es así, digamos, otoño, ya primavera, claro, es el discurso del odio. Sí, con mucha irresponsabilidad, porque sí tiene un efecto. Es decir, el presidente tenía dos caminos. Ante un hecho conmocionante, verdaderamente intenta llamar al diálogo, más allá de que el diálogo se construye, no sé, de un día para el otro no es creíble. Vos tenés que venir trabajando en eso para propiciar el terreno. Pero dejemos eso de lado. Podía verdaderamente llamar al diálogo, hacer algo distinto o la confrontación. Eligió el camino de la confrontación, que es el camino del kirchnerismo también. Si uno ve todo lo que han dicho después de este ataque desde el kirchnerismo, va en el sentido de el odio del otro y de seguir tirando mensajes que son de enfrentamiento. Entonces, ¿qué están haciendo? Están buscando agitar más ese enfrentamiento. Y la verdad es que sí tiene un efecto en la crispación de la gente. Por ejemplo, sé de hasta obispos muy preocupados por esta situación. ¿Por qué situación? Por la situación de que se agita mucho desde la política, se agita mucho y la situación está mal, no el ataque a Cristina en sí, que sí está mal, obvio. Lo que digo es, la gente está sufriendo por la inflación, por la falta de plata, por el trabajo, por otras cosas, y lo único que ve es políticos peleándose, discurso de odio, no saben bien de qué se trata, para qué, etcétera. Como insumo, como herramienta política para ordenar la tropa y ordenar al frente de todos. El discurso de odio hoy es el ordenador. ¿Recuerdan que hace 5 minutos, es decir, hace un mes más o menos, antes del golpe de Palacio escondido en donde lo corrieron a Alberto Fernández? ¿Recuerdan que todo eso pasó? Digo, también recuerdan que hace una semana estábamos discutiendo si debía ser autónoma la ciudad de Buenos Aires o había que otra vez agarrarla y elegir un intendente desde la presidencia. Todo eso ocurre. Hace un mes, perdóname, porque soy con las fechas muy obsesiva. Hace más de un mes que se habla solo de Cristina Kirchner, sea por el pedido de condena, sea por la respuesta en la calle, sea por el descargo que después hizo en YouTube, Recoleta, la pelea con los... Solo hablamos, no hablamos más de inflación. Sí, pero esto creo que también debería ser preocupante para la gente del Frente de Todos y para los gobernantes. Hay un enorme descreimiento, hay una enorme indiferencia de parte de la población. La población, en gran parte, no solo se ve por las redes, sino que lo ves en la calle, es... No me hablan a mí, ok, entonces no estoy escuchando y hago la mía. Esto está pasando. La verdad que para el tamaño de lo que pasó el jueves, digamos, según se plantea, la verdad que la población está en otra cosa. Pero hay una decisión del gobierno de intentar que nadie se pueda quedar afuera de esto. Ya el absurdo feriado del viernes obligó a que todas las familias de la Argentina se involucraran con lo que había pasado, porque no pudieron llevar a sus hijos a la escuela, porque no podían abrir sus negocios. De hecho, mucha gente abrió su negocio igual. Exactamente. Porque no me van a meter por la fuerza en lo que ellos quieren meterme. Igual no cejaron el intento y el lunes se repartió una orden en las escuelas bonaerenses para que se les hable a los chicos del discurso de odio, del rol de los medios de comunicación. O sea, por más que te quieras quedar afuera de todo esto, ellos te meten adentro, con un feriado, con órdenes a los docentes, como sea. Lo que no se dan cuenta es que el clima social cambió y es totalmente contraproducente. Digo, si no lo leen así, están en problemas, porque es contraproducente lo que está pasando. Es que no les interesa, Osvaldo. Lo único que les interesa es que lo que marcaba Jessica, que estemos hablando de Cristina Fernández de Kirchner todos los días desde hace por lo menos un mes y que no hablemos de los problemas que tiene la gente. Pero los problemas de la gente lo tiene igual. La que se da cuenta. ¿Me dejás hacer una? Ley de alquileres. ¿La arreglaron? Iba a ir al taller porque había salido muy mal. Problema con... ¿Querés un problema? Que hasta si querés propietarios contra inquilinos en vez de I es el O. ¿Lo arreglaron? Les pregunto, Pablo. ¿La metieron en el taller? ¿La arreglaron? No, el responsable de esto, uno de los responsables de esto, el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, es el hombre que dijo que la bala la paró Néstor. Están en eso claramente. Entonces, acá, la cuestión de lo que vos decías del enfrentamiento se resuelve muy fácil y no por hacerse el canchero. El presidente de la Nación llama a los presidentes que están con vida. Duhalde, Cristina
y Macri. Se sacan una foto y muestran que una persona no puede acercarse a un expresidente e intentar matarlo. Eso no existe. ¿Qué existe? Lo que decíamos recién, el discurso del odio, el nuevo relato que tiene al kirchnerismo totalmente unido y con el que afronta todo este tiempo de acá a las elecciones. ¿Qué pensás, Nelson? Que esto va a ser así. ¿Te acordás que nosotros acá no conocíamos que iba a pasar esta barbarie del atentado repudiable? Pero ¿te acuerdas que cuando empezaron los alegatos, además dijimos, el kirchnerismo va a tomar el tema judicial como bandera política fundamental, principalmente para generar su unidad? Y esto que marca Jessy, que se narra, es lo que se viene dando más allá de esto, con esta circunstancia. Lo que dice Osvaldo es muy cierto. La torpeza es tal, hoy no es lo mismo que hace 10 años, ha cambiado, ¿no? Digamos, hace 10 años a lo mejor el kirchnerismo le daba resultado de esto. Hoy ya no lo da más. Y entonces esto que se está viendo, que es no solamente la indiferencia, ¿no?, el rechazo al hecho. Mucha gente te dice esto no es verdad, ¿no? Entonces esto, pero obviamente hay una necesidad de unificar a una tropa ante un futuro que viene muy fuerte, porque las consecuencias para la gente económica empiezan a verse ahora, ¿no es cierto? Con las tarifas y demás. Viene ahora, el mes que viene, digamos, en la dimensión total de las cosas, ¿no? Mientras tanto, miren, este video es representativo de lo que estamos conversando. Esta es la instalación, la presentación del discurso de odio. Ahora les contamos. Miren, un cachitito, todo no, pero un cachitito. Vinimos porque queremos un futuro de libertad y paz. Por el miedo de volver a años atrás. La luz siempre atraviesa el bosque. La grieta hoy no debiera hacerse presente. El pueblo unido jamás será vencido. Que el diccionario detenga las balas. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. Por Cristina. Más amor, por favor. Basta a la violencia mediática. Que el corazón no se pase de moda. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. Bien. Este video lo subió Gabriela Cerruti hace unas horas. Dice, desde 1983, aún en los peores momentos de confrontación política, subimos a encontrar salidas democráticas. Sí. Estamos en un momento de quiebre, tenemos que salir adelante más fuertes, con mayor convivencia democrática. Nos merecemos un futuro de libertad y paz, tuiteó Gabriela Cerruti presentando este video, obviamente partidario, ¿no? Se habla de violencia mediática, ¿no? No es un video de amor y paz. Está diciendo, los medios tienen la culpa de la violencia y nosotros somos amor. Cuando el discurso de Alberto Fernández lo desmiente y el de la propia Cerruti. Y hablando de un momento de quiebre que la verdad no se ve un momento de quiebre. Bien, esto es así. Nelson, finalmente quiero preguntarte, ¿qué impresión te quedó del papá de Brenda? Hoy vos hablaste en la radio, nosotros también hablamos. Quiero hacer una aclaración, ustedes se habrán dado cuenta, los que estaban mirando la entrevista. El papá quería hablar o aceptó hablar con Martín González, no con nosotros, por eso esa cosa rara de que uno le decía o le sugería alguna pregunta a Martín, que hizo una excelente entrevista con el papá. ¿Cuál es tu impresión sobre el papá de Brenda? Por supuesto que acá hay dos mundos, ¿no? La justicia después comprobará las cosas que dice el papá o no, que yo entiendo que lo van a citar ante esto, digamos, como un testigo para ver el perfil psicológico de la chica, ¿no? Pero es muy fuerte cuando él decía... él lo dice, Cristina es mi segunda mamá. Así que marca una disociación brutal. El papá quiere defender a su hija, esto está claro. También acusó a los medios. Sí. Por eso digo, y uno lo escucha y con otra actitud, ¿no es cierto? Porque efectivamente la intención es que se conozca. Creo que, porque él decía en algún momento que había hablado con algún abogado, yo hablé con alguno y me decían, mira, más allá de su sentimiento, responde a una estrategia, ¿no es cierto?, de dar el perfil de la acusada para decirle, mire, con este perfil no da para esto. Así que creo que, digamos, él tenía un sentimiento con una estrategia de hablar. Ahora, los hechos se resuelven en la justicia, es algo absolutamente diferente. Rolo, cierre esta parte del programa, por favor. Lo que hay que decir es que lo que está tratando de plantear el papá de Brenda es que ella fue manipulada. Por eso habla de los medios y habla de su novio, de Fernando Sabac Montiel. Ahora, la que aparece actuando de manera más estratégica y racional
antes y durante el atentado, e incluso en el post, es ella. Es Brenda Uliarte, que aparece posando con las armas, luego las niega públicamente, aparece en el lugar del hecho, sospechan que quizás llevando ella el arma, y ella aparece esperando el momento en el cual los militantes lo detienen a Fernando Sabag Montiel, y recién ahí ella se da vuelta y se va como quien ha cumplido con la misión. Después de eso dio una entrevista estratégica y habló por Instagram despegándose del hecho. Todo el tiempo mintiendo. Más que una persona manipulada, aparece como una persona manipuladora. Ahora está siendo indagada ante la justicia, donde se empieza a caer toda su versión, la que da ella y la que da su padre, por supuesto. Muy bien, vamos a hacer otra parada de descompresión y va a sonar el teléfono. Ni idea de quién es. Les digo siempre, yo no sé quién es. José Luis Esper. Un campo de flores. Hola, José Luis. Vamos arriba, que arranca con todo septiembre. Bien arriba esas peladas brillosas. Sí, mueva. Basta de amargura kirchnerista, Diego. Basta de solemnidad progre. Tenemos que salir del pantano mental en el que estamos estancados desde hace décadas. Y no nos quieran distraer hablando del caradura de Massa y su dólar soja, del bizarro de Sabag Montiel, del alérgico al jabón de Grabois. Me importa un pito todo eso y no voy a ser políticamente correcto ahora. Simplifiquemos, hablemos de libertad, freedom, el resto es gilada. Hoy los pibardos que me crucé acá, ¿sabe de qué me hablaban? Están hartos del verso demagogo que le recitan viejos inútiles y casposos, fracasados, que encima pretenden correrlos por izquierda. Hoy los pibes quieren ganar guita, poder progresar, simple. Se terminó esa juventud que escuchaba a Pablo Milanés y admiraba al Che. No existe más eso. ¿Qué somos, marcianos? Sí, no existe más. Yo le diría, mire que Argentina es muy Jurassic Park, especies que están extinguidas en otra parte del mundo, acá sobreviven. Yo no creo que Pero haya digo, llegado hoy son todos gordos estatales de 40 y 50 pirulos. Mire que el Los meteorito pibes jóvenes no llegó, quieren oportunidades laborales, quieren leyes concretas, claras y punto. Por eso se rajan del país. ¿O vos te pensás que a los pibes les divierte ganar 150 o $200 por mes para mantener un estado elefantiásico y corrupto? Escúcheme, usted no sabía, usted se pone romántico con la primavera, también es capaz de decir poemas de amor y arrancar flores. Sí. ¿Es capaz? Sí, ¿por qué no? No sabíamos. ¿Por qué no? No conocíamos esa faceta. Soy un tierno. Un bombón Soy de un dulce tierno. de leche. Sí. Al kirchnerismo que está haciendo un flor de ajuste, sí, le digo, si quiere probar, acá tiene mi tijera. Muy bien. Epa. Escúcheme, si en una isla desierta usted se queda sin provisiones y solo quedan bizcochos de grasa, ¿usted qué hace? Los tiro al agua. Bizcochito de grasa que es el alimento del empleado público. Yo no quise decir nada, pero le dejé la pelota bajo el arco. Sí. Sí. Bizcochito de grasa igual déficit. No como eso. Prefiero alimentarme de un cangrejo o subirme a una palmera y comer un coco. Mirá lo que te digo. Y si viene un estatal, una lancha estatal, y es una lancha estatal que lo puede salvar, ¿usted se sube o se queda en la isla? No me psicopatíes, psicólogo, no me vengas con eso, que el Estado siempre te salva, porque no es así. Vienen y te tiran un salvavidas pinchado. Mirá, ya te lo digo. Porque son inútiles. Salió jugando muy bien, muy bien. Porque son inútiles. Está muy bien. Por favor, no nos dejemos psicopatear ni victimizar. Bien. Al kirchnerismo le digo, ustedes hambrearon a los jubilados, ustedes sindicalizaron la educación pública, ustedes reprimieron sin ley durante la cuarentena, ustedes son el odio. Los conocemos demasiado bien como para que pretendan jugar a la víctima. Muy bien. Las manitos así a lo Buda. Los chistes te los debo, ¿eh? Gracias. No hacen falta. ¿Y me corres? ¿Querés que hable en serio? Bueno. Así que a mí me gusta así. Gracias, José Luis, gracias. Bueno, vamos a cambiar el registro y no vamos a ponernos melancólicos, vamos a ponernos
con otro carácter. Vamos a recordar a Magdalena como Magdalena merece ser recordada, que es con alegría, con respeto, con el reconocimiento. Ahí está, fíjense. Nelson, vos trabajaste con ella, todos tenemos alguna pequeña anécdota personal. Recuerdo en el ascensor de Mitra, a las 6 de la mañana, Magdalena, hace muchos años vos te levantás temprano. ¿Te vas acostumbrando? No, querido, y cada vez va a ser mucho peor. Me cerró la puerta y me dio el mensaje de que no se puede uno levantar feliz muy temprano. Pero bueno, el que verdaderamente trabajó con Magdalena fuiste vos, Nelson. Bueno, por supuesto que el dolor es enorme, pero la alegría, lo que vos dijiste, es una cosa muy importante. Magdalena, que tuvo una vida intensa, llena de avatares y ejemplar, era una persona que siempre irradiaba alegría y de una enorme generosidad, Y fue una persona que además nunca se la creía, nunca ella tenía ese don de la humildad, de ser una más. Y ese es un elemento inolvidable. De una generosidad infinita para los colegas. Las cosas que le llegaban a la radio era conocido que las distribuía entre el equipo y la gente de la radio. Absolutamente. Pero desde hasta si le llegaba una heladera, porque le mandaban de todo, por supuesto, los regalos. Yo lo que quiero marcar es porque, por supuesto, hay una cosa que tal vez por edad mucha gente no... Lo que pasó en la época de la dictadura, hoy con las nuevas generaciones se va olvidando. Y debo decirlo, lamentablemente, que lo que ha hecho el kirchnerismo ha atendido a eso. La valentía de Magdalena Ruiz Guiñazú fue absoluta. Y voy a marcar dos hechos, nada más para marcar, ¿no? Ella abre toda esta situación que se vivía de presión sobre los medios en una reunión a la cual va con un grupo de mujeres periodistas con el ministro del Interior, el general albano Eduardo Alguindegui. Sí. Y entonces Magdalena pone el grabador y registra todo, y una de las cosas que le dice Arguindegui, dice: nosotros sabemos que ustedes nos controlan, a lo cual Arguindegui no lo niega. Ella va al otro día a Radio Continental, trabajaba con un programa que producía Blackie, y pasa eso al aire, lo cual genera un estrépito fenomenal. Y quiero decir, porque esto también contó con el apoyo de una gran directora que tuvo Radio Continental, que fue la señora Elizabeth Udaquiola. Y el otro elemento es que Magdalena comienza a recibir a las madres de Plaza de Mayo en la radio, no en un lugar ni clandestino, les da esa entidad, digamos, corriendo ese riesgo, que fue único. El otro que lo recibía fue Robert Cox y también Joaquín Morales Solá en los diarios, pero en radio solamente Magdalena. Bueno, circula la entrevista que le hace Bonafini, donde Bonafini le reconoce y le agradece por ser casi de las primeras que le da aire a las madres cuando nadie las recibía. Magdalena lo hizo, las cosas de la vida, esto está dicho, lo sé, pero después Bonafini, la justicia en el 2010 en la plaza. En la plaza, por eso digo... Ese tribunal absurdo. Y voy a decir una cosa que me desagradó mucho recordar. ¿Viste cuando te chocas con un dato y decís, qué feo esto que me aparece sobre la vista? La CGT apoyó vía Piumato ese juicio. Así es. Sí, pero ¿tú también, CGT? Y mucha gente decís, era absurdo un juicio sumario donde condenaban a una serie de periodistas por complicidad hipotética con no sé qué. Y actores de la vida tan importantes de la vida argentina acompañando eso, ¿eh? Sí, pero eso tiene que ver también con lo que decíamos antes con Nelson sobre el clima de época. Sí. En aquel momento no fue tan escandaloso como estamos siendo ahora y lo estamos analizando ahora. Bueno, fue escandaloso. Sí, lo fue, pero no tanto como ahora. Sí, ahora sería inaceptable. Pero ya vemos. Hoy, Carlota, hay que reconocer que tuitea desde la cuenta de las abuelas una foto de Carlota y otras abuelas con Magdalena, reconociendo, con esto que decía Nelson de cómo las recibía, que las ayudó siempre en la lucha, y de reconocer que efectivamente es innegable, porque así lo hizo, porque hay fotos, pero hoy la cuenta de abuelas tuiteó. Yo igualmente quiero ser muy sincero, soy crítico con abuelas, porque debieron tener una posición mucho más firme sin duda, cuando pasaban esas cosas condenatorias, ¿no es cierto? Y ni que hablar de lo que yo hasta el momento no he escuchado a Eber Bonafini hablar, ¿no? Por eso digo, quiero marcar esto de la ingratitud, porque Magdalena arriesgó no solamente su trabajo, arriesgó su vida cuando hizo eso, porque además ella se negó a tener
custodia y lo enfrentó ella sola. Por eso a mí te quiero decir, tanto el comunicado de abuelas que me parece absolutamente insuficiente. Algo tenemos para mostrar. Ahí está el tuit que decíamos antes, que yo lo que me refiero... Queremos expresar nuestra tristeza por el fallecimiento de Magdalena Ruiz Guiñazú, además de su destacado rol como integrante de la CONADEP. Como periodista siempre acompañó la búsqueda y la lucha de abuelos. Es absolutamente neutro, insulso este comunicado, porque Frío. Magdalena arriesgó su vida. Cuando Magdalena la lleva a la CONADEP, y esto por supuesto me lo contó ella, ustedes imaginen lo que fue para ella asumir esa responsabilidad a la cual pudo haber dicho que no. Y dijo que sí, y eso generó una reunión dramática con su familia, no porque ella le diera ese tono de drama, porque le contó a sus hijos y a quien era en ese momento su esposo, Sergio de la K. Y los hijos, por supuesto, le dijeron, mirá, es un peligro, es una situación dificilísima, pero sabemos que vos tomaste la decisión. Pero Nelson, vamos a Te vamos a recordar, por apoyar. si nuevas generaciones están mirando, o si viejas generaciones, viste que decís, mirá cómo eran las cosas. El divorcio fue en el 87, pero nos parece que hubiera sido siempre. Este clima de libertad no es 100, pero es muy alto que vivimos ahora. No fue siempre. Cuando Magdalena fue a declarar ahí, y durante muchos años posteriores, hubo levantamientos del ejército, de los carapintadas, con muertos. Totalmente, pero además ella debió enfrentar... Amenazas. Que tuvo ya balas en la casa. Debió enfrentar lo que pasó también en su círculo, porque Magdalena, una persona, digamos, perteneciente a círculos medios altos de la sociedad, muchos le dieron la espalda. Y le dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? Algunos la trataron de zurda, digamos, con todo lo que significó. Por eso digo, quiero marcar esto que livianamente ahora se da, sobre todo con esta tergiversación de la historia del kirchnerismo, que nunca hizo nada en los años duros, ¿no es cierto?, para oponerse a esto, de lo que significó Magdalena y de lo mínimo que representa un tuit como este, para una persona que puso en riesgo su vida literalmente, para defender como una pasión, porque yo lo sabía, una pasión absoluta y un compromiso absoluto, el tema de ser parte de la CONADEP. Bien, y vamos a rescatar también su condición de mujer, en donde no era muy común hacer periodismo político en aquellos años, y ella lo encarnaba, pero con una valentía y una firmeza total. Insisto, cosas que nos parecen hoy absolutamente naturales y, hey, ¿qué estás diciendo? ¿Qué haces la diferencia entre hombres y mujeres? La verdad es que sí. En otra época las cosas, ¿no, Osvaldo?, eran diferentes. Efectivamente, era la primera conductora como conductora, bueno, teniendo antecedentes de mujeres fuertes como Blackie o Mónica Mianovich, digamos, son el trío de mujeres más importantes del periodismo argentino. Bien. ¿Jessy? Sí, fuente de inspiración para todas las que veíamos a Magdalena, era la periodista, porque además, periodista de temas muy duros. Y eso era lo que era muy llamativo, contra el poder. En general, en esa época, la periodista tenía más que ver con temas como se conocen blandos. Y ella, si uno revisa hoy, estuve todo el día mirando fotos de los primeros años y ya la veía entrevistando a figuras de nivel internacional, a Borges, al padre Mujica, o sea, una cantidad de figuras completamente diversas, y después también en su paso a la televisión, que yo recuerdo mucho con Joaquín Morales Solá en La Noticia, no solamente en la radio, una carrera enorme. Y también quiero destacar, no solo, por supuesto que lo de la CONADEP y toda esa posición que tuvo frente a la dictadura es enorme, toda la etapa del periodismo independiente durante la década del 90. Sí, claro. Esa también fue brava para los medios, y ella era una de las caras visibles al frente de esa posición. Hay un cruce famoso con Gostanián, que manejó la Casa de la Moneda, muy próximo a Menem. Y también, Diego, en su paso por Radio Mitre, yo la recuerdo entrevistando a Néstor Kirchner con muchísima dureza. Ella, tiempo después, venía al programa de La Nata y hacía un segmento de media hora hablando con Jorge, y repasó varias de esas entrevistas que hacía, y era una periodista muy incisiva frente a Néstor Kirchner, poderoso,
presidente de la Nación y jamás complaciente. Eso es también lo que hay que valorar de Magdalena, que es lo que estamos haciendo. Además de ser una compañía en la primera mañana, a las 6 de la mañana, escuchar a Magdalena era un clásico para todos los que nos levantábamos. Ella era muy incisiva a esa hora con quien se le pusiera adelante, y esa muestra de valentía nos las transmitió a todos, que fue mucho más allá del género, mucho más allá aún de lo que contaba Nelson en la dictadura. En democracia también ella siempre estuvo poniendo el ojo donde había que ponerlo y marcando las contradicciones del poder. Cierro con esto, con Aníbal Fernández. Hoy recordábamos una entrevista que le hizo cuestionándolo de una manera que no cualquiera se atreve a hablarle así a lo que era el ministro más poderoso del kirchnerismo en los 12 años iniciales de su gobierno. Bien. Yo rescato, comparto todo lo que dijeron, pero rescato que era una persona de una formación increíble, ¿no? Porque no era periodista nada más que de un segmento de actualidad de la primera mañana, sino la vemos con Laisa Minelli, la vemos con Borges. Y eso, tomo lo que decía Nelson, de la humildad. Yo la conocí siendo productor de Nelson y ella siempre venía, nos saludaba. Hoy productores jóvenes de Mitre como Juan Meiriño, como Ezequiel Sanit, recuerdan lo que vos mismo que vos decías, que era te levantás, te has cansado, estás acostumbrado. Era una grande, una número uno, que todas las cuestiones que decimos de la valentía, pero una persona que trabajó hasta hace muy poquito en su programa en los sábados a la mañana, la verdad, la mejor de todas, por lejos, y la vamos a seguir recordando así, con esa alegría y con las canciones de María Elena Walsh, obviamente. Bien. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Bella noche. Bien, un poco en serio, un poco en broma. Sergio Massa de Tarico jugaba con la idea del desdoblamiento y jugábamos a, desdobla acá, desdobla allá. Ahora hablamos en serio. Ustedes saben que hubo un cambio diferenciado ahí para el campo. Pero los bodegueros, la industria vitivinícola, también quiere hacerse oír y dice, y nosotros vamos a hablar con Milton Curet, que es el director de la Cámara Vitivinícola Bodegas de Argentina. Milton, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. ¿Cuál es la posición de los que hacen el vino? En realidad lo que estamos buscando es darle mayor competitividad a nuestros productos y lo que estamos pidiendo es que se suspendan las retenciones. El vino fraccionado paga un 4,5% de su facturación en concepto de retenciones y lo que estamos pidiendo es justamente que se suspendan, ya que además en el mundo de las exportaciones, en los mercados internacionales, pagamos alrededor de un 5% en promedio en concepto de aranceles de ingreso a los países de destino. Entonces, la ecuación, a pesar de que tenemos un reintegro, es negativa. Pero entonces y en el ustedes último están pidiendo... año... A ver, para poner en claro, ustedes están pidiendo la quita de retenciones, es decir, están pidiendo la supresión del impuesto, pero no un dólar diferenciado, porque había circulado un dólar Malbec. Sí, bueno, fue el título de nuestro comunicado, donde pedimos que justamente se le dé más competitividad a nuestros productos a través de la quita de retenciones, que en alguna manera es mejorar el tipo de cambio. Claro. En definitiva, pensemos que en el último año la variación del tipo de cambio viene muy por detrás de la variación de los costos en pesos. Nosotros tenemos incrementos que están en el orden del 80 y del 100% de incrementos de costos, mientras que la variación del tipo de cambio está en el orden del 30%. Entonces, eso le resta competitividad a nuestros productos, las compañías están perdiendo rentabilidad y los productos más económicos en los mercados internacionales están perdiendo mercados, ya que efectivamente la rentabilidad que tienen es muy baja. Milton. En este sentido, podemos decir que en el último año, en lo que va del año, las exportaciones de vinos fraccionados han caído en torno al 7%, ¿no? Bien, repetí ese número, entonces 7% la disminución en los vinos embotellados, en volumen. Si le sumamos los vinos a granel, la caída en volumen está más cercana al 20%, volumen
digamos, que no exportamos, y la facturación está sensiblemente por debajo de la facturación del año pasado. Bien. Pablo de León. Milton, buenas noches. Siempre hablamos de los componentes que hay en el proceso de cada producto que tienen que ser importados. Había una discusión el año pasado que tenía que ver con la falta de botellas. Faltaban, aunque parezca mentira, botellas para poder envasar. ¿Cuál es la realidad en la cadena de costos del producto importado? Todo lo que necesitan ustedes pedir afuera. Bueno, hay algunos productos importados que per se la Argentina, la industria vitivinícola tiene que importar, como son los tapones de corcho. En Argentina no existe el alcornoque, así que necesitamos importar el corcho. Y de la misma manera necesitamos importar la madera de roble. Tampoco tenemos roble en Argentina para las barricas. Claro. Y en todas sus versiones. Hay distintos usos de roble en los vinos. Obviamente en la Argentina no existen. Pero además nos preocupan los componentes que los fabricantes nacionales necesitan para fabricar los insumos que utilizamos en el packaging. Es el caso de algunos PVC para las cápsulas, es el caso de algunos alambres que se utilizan para los trenzados para los espumantes. En fin, algunos componentes que utiliza la industria del vidrio, como es la soda Solvay, que en parte han tenido que importarla. En fin, tenemos componentes en la cadena de producción, en la cadena de valor, que son importados y que obviamente nos preocupa la manera en que nos estamos abasteciendo. Con respecto a las botellas en particular, efectivamente el año pasado tuvimos un problema de envases originado fundamentalmente por un problema, la salida de producción de una de las cristalerías, que fue en el mes de septiembre del año pasado. Eso nos hizo transitar el fin de año con mucho estrés en el abastecimiento. Nos tuvimos que abastecer desde el exterior, a pesar de que el mundo está complicado con la producción del vidrio, porque hay problemas en todo el mundo, las inversiones son escasas y el estrés en el abastecimiento es alto. Esa situación este año, en la primera mitad del año, se ha corregido, yo diría que parcialmente, sobre todo para las empresas medianas y pequeñas todavía tienen problemas para hacerse de los envases. Y sobre todo las cristalerías están apuntando a la producción de envases que les da mayor productividad. En general las botellas de color verde o de formatos estándar están en línea y en mejor producción que aquellos formatos especiales o con colores especiales como puede ser el vidrio blanco. Bien, a ver Osvaldo. Si bien no se ha reabastecido 100%, estamos mejor que el año pasado. El vino argentino tiene fama en todo el mundo, sin embargo, por lo que usted dice, se vende cada vez menos. Más allá de esta medida coyuntural que ustedes están pidiendo ahora, ¿qué se podría hacer para que efectivamente haya una política agresiva y el vino argentino pueda ser vendido como el chileno o el español en todo el mundo? Bueno, por un lado, como les decía, tenemos un problema hoy de competitividad en costos. Por otro lado, necesitamos promoción internacional. Tenemos muy buenos productos de primer nivel internacional, solo que, bueno, necesitamos promoción y en esto necesitamos el apoyo del Estado, porque hoy la promoción que realiza el vino en el mundo básicamente es un aporte de las empresas privadas y en este sentido es muy, muy importante la promoción. Y un tercer punto, también muy importante, es el alcance de acuerdos con otros mercados, de acuerdos bilaterales. La Argentina solo tiene tasa cero en Mercosur. En el resto de los mercados debemos pagar, por falta de estos acuerdos, aranceles de ingresos que en promedio ronda el 5% aproximadamente, frente a otros competidores del hemisferio sur, como es Chile o Sudáfrica o Australia. Fundamentalmente nos comparamos con Chile, que tienen negociado tasas especiales, en muchos casos nulas, cero, para el ingreso a los distintos mercados, y a la Argentina eso le está faltando. Nosotros en promedio estamos pagando un 5% aproximadamente. ¿Cancillería está haciendo algo al respecto? ¿Podría hacer algo más de lo que está haciendo? Le hemos transmitido obviamente la preocupación desde hace mucho tiempo. Venimos trabajando ya desde la administración anterior en un acuerdo con la Unión Europea. Alguno de los problemas que tiene la Argentina es el estar dentro del marco de Mercosur. Entonces, como hay que negociar en bloque, necesita negociar Mercosur.
tenemos una excepción con México donde podemos negociar sin estar dentro de este marco, pero obviamente necesitamos activar nuestra capacidad de negociación con todos los bloques, con todos los mercados para tener unas tasas preferenciales para el ingreso, ¿no? Bien, última, Rolo. Milton, estas retenciones que ustedes están pidiendo que se eliminen, ¿desde cuándo están vigentes y cómo se las defienden? ¿Cómo se las justifica el gobierno a ustedes cuando piden que las quiten? A ver, nacieron en la administración anterior con otro formato, luego migraron a un porcentaje de la facturación. Como les decía, hoy estamos en el 4,5%. Nosotros insistimos en que, dado que se trata de una economía regional con un producto de alto valor agregado, nosotros exportamos marcas. Entonces, consideramos que no debería aplicarse esa retención, y si pensamos es el 4,5% de la facturación, con lo cual prácticamente sería lo que las compañías podrían invertir en promoción y publicidad en los mercados donde destinan sus marcas. Bien, Milton, la última es góndola, supermercado en España, te saca las retenciones, 4 y pico %. ¿Le competís mano a mano a un vino parecido igual chileno? ¿Le ganás o no? A ver, lo que tenemos que entender es que a la góndola llegamos con los mismos precios. Lo que sucede es que empieza como un efecto dominó hacia atrás al precio al cual nosotros le podemos vender al distribuidor. Entonces, el costo del arancel por ingresar menos el costo de las retenciones obviamente hace que nuestra facturación en términos de valor FOB sea más baja que lo que factura un producto chileno. Y obviamente este problema de competitividad en costo que estamos teniendo, sumado a alguna escasez que podamos tener de algún insumo, de hecho hace que algunas compañías, aquellas que lo puedan hacer, puedan exportar sus vinos en granel y embotellarlos en destino, cosa que le hace perder el valor, el agregado de valor de mano de obra que le damos en la Argentina. Milton, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias y buenas noches. Bien, vamos ahora a una noticia de último momento. Terminó de declarar Brenda Uliarte, la novia, la compañera de quien intentó asesinar a Cristina. Desde Comodoro Pi, Lucía. Sí, Diego, efectivamente Brenda Uliarte estuvo 35 minutos ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Rívolo. Negó haber participado de la planificación y del ataque a Cristina Kirchner el jueves pasado afuera de su propiedad del barrio de Recoleta. Durante la indagatoria se le expuso el arma, la Versa calibre 32, con la que ella figura en las imágenes posando, y el arma utilizada para atacar a la vicepresidenta. No dijo nada al respecto, no negó tampoco conocer la pistola secuestrada por la justicia. Lo único que hizo fue negar su participación en los hechos que se le imputan. La justicia la señala como partícipe de esto que es calificado como una tentativa de homicidio, y además lo único que aceptó Brenda Uliarte durante esta indagatoria fue responder preguntas, pero de su defensor oficial. Todas ellas estuvieron dirigidas al hecho que se le imputa y a su negativa de haber participado. Hace pocos minutos ya dejó el edificio de Comodoro Pi y se estaba resolviendo dónde iba a permanecer detenida. Bien, no sabemos si le preguntaron, porque ella había dicho que conocía hace poco tiempo al atacante y lo conoce de mucho más tiempo. Ella había dicho que no había estado en Juncal, Uruguay, y estuvo en Juncal, Uruguay. No sé si algo al respecto le preguntaron y dijo algo. No respondió preguntas ni del fiscal ni de la jueza. No respondió por qué estaba allí en Juncal, Uruguay. No respondió por qué mintió respecto a la fecha desde la cual conocía a Fernando Sabac Montiel. No respondió nada sobre las imágenes que le fueron mostrando y que se extrajeron del celular de su pareja. Tampoco
reaccionó ante la exposición del arma sobre el escritorio en el despacho donde fue indagada. Brenda solo quiso responder preguntas de su defensor oficial y todas esas preguntas, que fueron entre 6 y 7 interrogativos que le plantearon, iban dirigidos a que ella continúe negando su participación en lo que para la justicia ella había hecho, participar de este ataque planificado hacia la vicepresidenta, contra la vicepresidenta de la Nación. ¿Rolo? Lucía, la información que llega dice que el celular de Brenda, que fue secuestrado el domingo cuando la detuvieron, estaba a punto de ser abierto por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, o que incluso ya habrían accedido a esa prueba. ¿Qué información tenés sobre esto? Porque podría ser el elemento clave para terminar de desbaratar la versión que está presentando esta joven ante la justicia. Sí, efectivamente, cuando Brenda Uliarte llegó a Comodoro Pi y se entrevistó con su defensor oficial, Gustavo Colman, se negó a entregar la contraseña de su celular y en ese momento la PCA procedió con la apertura de su teléfono celular, un teléfono que tenían cargando, que tenían apagado también, y una prueba que, sin lugar a dudas, buscó ser mucho más preservada que lo que fue el celular de Fernando Montiel. Hace pocas horas la PCA ya procedió a la conexión de este celular al UCED para poder abrirlo y acceder al contenido del mismo. Es importante el teléfono porque, como lo venimos diciendo, es una radiografía que permite comprender quién es Brenda y también sus conexiones, sus vínculos, sus llamados, sus comunicaciones y sobre todo si en ese celular había algo que fortalezca esta tesis hoy de la justicia, y es que ella participó del armado y del ataque hacia la vicepresidenta. Lucía, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a saludar a Nico Winiarski. Hola, Nico. Hola, Diego. Buenas noches. ¿Hubo un día en donde el presidente Alberto Fernández pidió vallas para él? Exactamente, sí. Mira, te lo voy a leer. El miércoles 27 de julio del 2022, perdón que lo lea así, pero así queda prolijo, por lo menos en la lectura, en el boletín oficial se publicó que por un expediente que tenía que ver, ahí lo estamos viendo, con la agrupación de seguridad e inteligencia de la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, se tramitaba la licitación pública con el objeto de contratar el servicio del alquiler de moldos de vallas metálicas a utilizarse en distintos eventos que iban a realizarse en todo el país por parte del presidente y su familia, por 6 meses. Bueno, lo simbólico de las vallas, recordá que Alberto Fernández prometió que iba a sacar las vallas en Plaza de Mayo, sí, porque los gobiernos ajustadores necesitan poner vallas y los que son para el pueblo no ponen vallas. Bueno, las vallas, por supuesto, quedaron ahí y fueron parte del paisaje de Plaza de Mayo, y lo son. Así es, y esto tiene que ver además con, probablemente, porque están citando a la agrupación de seguridad e inteligencia de Casa Militar, con algo que dijo acá en TN, en A Dos Voces, y es que él también estaba amenazado. ¿Qué quiere decir? ¿Amenazado de qué modo? De muerte, dijo. Él había sufrido amenazas y dijo que no quería contar más porque estaba eso en trámite en la justicia. Quedó esa declaración perdida después de lo que dijo increíblemente también de Nisman, Luciani, la seguridad y el suicidio del fiscal Alberto Nisman, cosa que la justicia no está investigando, sino un asesinato. La Argentina se está transformando en un lugar donde los principales actores de la política y del Poder Judicial y Legislativo están ahora con mayor seguridad y custodia porque tienen miedo de que pase algo. Ya le habían reforzado la custodia, por ejemplo, a Luciani y a Mola, después de que lo pidió el Procurador General de la Nación, por todo el ataque que tenía que ver con el kirchnerismo. Y los jueces de la Corte aumentaron su custodia también, después del ataque a Cristina Kirchner. Y varios dirigentes más se están empezando a dar cuenta que estaban caminando por la vida tal vez bastante desprotegidos. Mirá, Diego, lo que decía Larroque. ¿Qué te pasa, @Horacio Rodríguez Larreta o Horacio Larreta? ¿Estás nervioso? Sí.
En la reunión que hubo para acordar el quite de las vallas y que pasaba con la policía, la primera reunión, donde estuvo Guado de Pedro, Juan Martín Mena, Aníbal Fernández, Jorge Macri y Marcelo de Alessandro, justamente Guado de Pedro fue el que le dijo muy enojado al jefe porteño: les vamos a prender fuego en la ciudad. ¿Qué frase? ¿Eso está confirmado, Nico? 1 millón de militantes vamos a meter. Van a incendiar todo. Guado de Pedro estaba obviamente nervioso por lo que estaba pasando con la vicepresidenta, y además él tiene una historia personal. Fue durante los disturbios del 2001 detenido por la policía, le pegaron fuerte. Una experiencia digamos. personal desagradable. Exactamente. Bien. Pero ese era el nivel de nerviosismo que había en el kirchnerismo cuando pusieron estas vallas, y tal vez todo haya empezado ahí, no sabemos, ¿no? Digo, todo después con el desenlace del arma en la cabeza de la vicepresidenta. No lo sabemos, algo que parece que el gobierno sí lo sabe todo. Porque lo único que declaran son certezas. Es cierto. Nico, estamos sobre la hora, que tengas un excelente programa. Muchas gracias, Diego.